Bueno, la idea de charlar hoy acerca de un par de aspectos que nos parecen relevantes a la hora entonces de generar una evaluación de los proyectos que ustedes tienen entre manos. Una es definir aquellos criterios que consideramos pertinentes acerca de la sustentabilidad. Y en tal caso, cómo esos criterios forman parte de una matriz de evaluación que se desarrolló, como les contaba recién, a partir también de información volcada de las certificaciones. Los estándares para certificar edificios sostenibles tienen una cantidad de variables en común, y luego, de acuerdo a dónde se realizaron, qué país lo desarrolla, qué institución, tienen algunas particularidades propias de ese lugar, pero que en general se pueden sintetizar en lo que vamos a conversar. Que por supuesto también tiene que ver con que es un ejercicio pedagógico que tiene un marco, y las certificaciones exceden cada una de ellas en bastante, digamos, la profundidad de la información que se requiere para poder llegar a resultados que luego definan intervenciones políticas, criterios y demás. Bueno. En principio hay algo que nosotros venimos trabajando hace muchos años, como decía Daniel en una charla previa sobre estos temas, y esta frase de la arquitecta Bilbao para mí es representativa de nuestro punto de vista. Es decir, esto de añadirle el adjetivo de sostenible a nuestra disciplina, en realidad es como que cae de maduro. Debe estar implícita nuestra responsabilidad social frente a lo que desarrollamos. De modo que para nosotros toda esta cuestión ya debería estar implícita dentro de lo que desarrollamos como actividad profesional y, por supuesto, dentro de lo que es la formación de grado. Hay también una situación que se plantea a veces como dicotomías, como es una cosa o es la otra, y tiene que ver con esto de las definiciones entre sostenible y sustentable. La verdad es que no me parece anclarnos en qué diferencias tienen, más bien la idea es que son complementarias. Hay historia para cada una de ellas, parte de eso se desarrolló en una charla previa, pero en definitiva, se trata de buscar una mejor calidad de vida de los usuarios, de la población, del ser humano en general, en los hábitats que estamos proponiendo, entendiendo también que los recursos son finitos y que podemos aprovecharlos de mejor manera. En síntesis, las patas que constituyen el desarrollo sustentable vinculado a la situación económica o a los criterios de economía, sociales y ambientales, van todos de la mano en una sinergia, donde alguno decae el sistema, porque es sistémica la conformación. De modo que no hay posibilidad de decir mejoro un aspecto y el otro no. Es una concepción global, digamos, una mirada más holística, si quieren, de los elementos, de las distintas situaciones. Entonces, hay que tener como una mirada más amplia, no del sesgo de si se refiere a la definición o no, sino qué es lo que quiero hacer con toda esta información. Y tiene que ver con los criterios que hemos ido desarrollando a lo largo de la disciplina, de la formación en la disciplina, pero también aquellos rasgos que forman parte de la identidad personal de cada uno. En cada uno pone su propia impronta en su desarrollo profesional. Entonces hay como, digamos, definiciones que vienen de manual acompañados por algunas informaciones vinculadas a la propia historia, como decía antes, del desarrollo de estos conceptos. Por supuesto, los protocolos, las reuniones internacionales, siempre partiendo de, en realidad, el punto de partida de todas estas cuestiones fue un punto de vista ambiental, de deterioro notable del medio ambiente a lo largo o en todo el globo, digamos. Y eso despertó la iniciativa de algunas asociaciones, entonces estas consideraciones vienen en principio del lado del ambientalismo.
para luego, después de los años, comprender también, y para eso hay muchas cifras con respecto a cuánto consume la construcción, para la producción de los materiales de construcción, para la producción de las obras, para el desarrollo de las obras en el tiempo, y luego para la demolición, en tal caso, luego de la vida útil del edificio. Entonces, hay una cantidad de situaciones a contemplar, y estas situaciones o estas aristas son las que vamos a ver después para el caso de la evaluación. Se establecen criterios para la construcción sustentable, enfocados en 6 aspectos fundamentalmente. Y eso, cuando ahora hagamos una pequeña síntesis de lo que son las certificaciones, van a ver que básicamente esos 6 puntos son 6 grandes acuerdos sobre los cuales, digamos, se da un marco de información, de requerimientos, de solicitaciones, y lo que se verifica es cómo responden las construcciones y los procesos constructivos a esos 6 aspectos. En principio, bueno, vinculados, como pueden observar allí, el optimizar el potencial del sitio. Fíjense que en el listado de informaciones que nosotros solicitamos de las obras que ustedes están analizando, uno de los primeros puntos es el análisis del sitio. Y, por ejemplo, pensando en términos de qué será mejor, si el edificio que vamos a localizar debe ir acompañado de un entorno urbano, debe insertarse en un entorno urbano o en un entorno rural. Desde el punto de vista de la concepción sustentable, la verdad es que los edificios que van a proponer deberían estar lo más cerca posible de situaciones urbanas, en términos de que la situación de por sí urbana ya establece parámetros de infraestructura que pueden incorporar al edificio que se va a ejecutar, se va a realizar. Entonces, hay parámetros que tienen un análisis un poco más complejo, no es solamente la definición de un sitio, de un lote, de una parcela, sino hay una cantidad de condiciones que hay alrededor de este tema, como por ejemplo la circulación hacia esa parcela, tanto de los usuarios potenciales que va a tener el edificio, como en el caso del periodo de construcción, cómo se da la circulación de materiales. Y una cantidad de cosas que de alguna manera perfilan esta condición y hacen a un sitio más viable que otro. Por ejemplo, otra condición que evalúan las normativas, las certificaciones, es si el sitio fue objeto de contaminaciones. Para el caso de las certificaciones, puntúan mejor edificios que se van a instalar en parcelas, entre comillas, contaminadas. Por ejemplo, que hayan sido utilizadas por estaciones de servicio, para poner un ejemplo. Se prevé una mejor performance para la puntuación de certificación de ese edificio, estando en esa condición de parcela. Entonces hay condiciones como muy particulares para cada uno de los temas. El segundo punto es la optimización del uso de la energía. En general estamos acostumbrados a pensar que la condición de sustentabilidad viene de la mano, o viene muy enganchada, por decirlo de alguna manera, con el uso eficiente de la energía, y pareciera que eso es lo único que atañe a la condición de sustentabilidad. Sin embargo, no lo es, es uno de los puntos que se trabaja, no menor, y considerando esto, no es solamente la demanda energética en función, como decíamos hace un rato, de la producción de los materiales de construcción, sino luego es cómo se produce el edificio, cómo se acondiciona el edificio, cómo son las características de los materiales que componen ese edificio. La ponderación de energías, del uso de energías renovables, por ejemplo. Y bueno, y una serie de alternativas que también vienen dadas por la condición de lo que denominamos diseño bioclimático, donde otra vez la posición del edificio, de la arquitectura, frente a lo natural,
que es la orientación del sol, básicamente, o a la orientación de los vientos, implica ahorros, lo que se llaman oportunidades de ahorro de energía. Proteger y conservar el agua dulce, es un recurso altamente codiciado, y en el caso de la construcción sustentable, o los criterios de construcción sustentable, es una de las variables que pueden definir una certificación o no. Digamos, la utilización del recurso agua, porque además no es solamente el recurso como recurso, sino cómo lo devuelvo al medio. Siempre piensen que los procesos sustentables son circuitos, no son lineales. Entonces, una vez que utilizo el agua, cómo la vuelco, cómo la dispongo, y en tal caso, si vuelve a nutrir la fuente de agua original en buen estado o contaminada, por lo tanto requiere un proceso. Optimizar el espacio de construcción y el uso de materiales, la obra en sí misma como obrador, como espacio de trabajo, también es considerado un aspecto a tener en cuenta dentro de lo que son los criterios de construcción sustentable. Reutilizar materiales, utilizar espacios adecuados para cada actividad, reducir, otra cuestión vinculada también es la reducción de los residuos y el acopio de esos residuos, y por supuesto algo que es importantísimo también es la operatoria, bueno, o el nivel de operación de los operarios, es decir, la seguridad de la obra es importantísima. La calidad de aire interior, la calidad ambiental interior en realidad es un coeficiente, Indoor Air Quality, que se calcula y que de alguna manera torna insaludable al espacio. Y esta condición de saludable no es poca cosa. Todo lo concerniente a calidad de aire interior se viene desarrollando hace muchísimos años a partir de los conceptos de síndrome de edificio enfermo. Es de alguna manera una operación que se empezó a generar a partir de reconocer que los edificios mal construidos, en malas condiciones, con materiales que deterioran el medio ambiente, afectan notablemente la salud de los usuarios. Hay distintas alternativas para el trabajo con este criterio, y el más conocido es la minimización del impacto de los compuestos orgánicos volátiles, de sus siglas BOC. Los compuestos orgánicos volátiles son particulados o gases que están relacionados con los materiales de la construcción. Pueden ser desde formaldehídos hasta particulados, en general, obviamente microscópicos en la mayoría de los casos, que se pueden producir por deterioro en la manipulación de los elementos, o por desgaste, o por afectación de otras condiciones, como por ejemplo afectación por rayos UV. Y eso produce en el medio ambiente interior del edificio condiciones que lo tornan insalubre. El último punto, optimizar las prácticas operativas y de mantenimiento, y esto está específicamente establecido en todas las certificaciones vinculadas a, o para ponerlo en el ejemplo concreto, o en el punto concreto, los manuales de uso de los edificios. Esto está absolutamente determinado. En todas las certificaciones aparece ese ítem como contador valuable, digamos, dentro de la puntuación general del edificio. En ese sentido también, obviamente, usar, como se comenta ahí, usar mecanismos de control
para el uso de agua, el uso de energía, valores establecidos para temperatura interior, humedad, ventilaciones, una serie de variables que son cuantificables, medibles y ajustables. Eso torna al edificio con criterios de sustentabilidad que permitan continuar a lo largo del tiempo con una operación razonable del edificio mientras exista su vida útil. Luego vamos a conversar acerca entonces de esos criterios vinculados a las certificaciones, pero quería introducir en este punto un concepto que no es nuevo, pero se viene trabajando bastante. Y tiene que ver con la vida útil del edificio. Es decir, una vez que se desarrolló la etapa completa de uso del edificio, ¿qué hacer con ese edificio? Hay, bueno, diversas vertientes para esto, pero contemplados dentro de lo que es las condiciones de sustentabilidad, se está trabajando sobre la idea del diseño para la deconstrucción o el desmontaje y la adaptabilidad, que es el concepto un poco más nuevo. Es decir, cómo pensar que ese edificio se produjo, se utilizó durante su vida útil, y luego puede ser reacondicionado, que es una de las posibilidades, reacondicionados dentro de sus propias estructuras, o desarmado para ser reutilizado en otra condición. Y esta situación plantea entonces la idea de que en vez de hablar de demolición, podríamos estar hablando de desmantelamiento. Habla de que las partes se tienen que poder desensamblar, si existe el término, y que puede existir, o se pondera, la posibilidad de gestionar y recuperar los productos y materiales, generando de esta manera lo que se llama logística inversa, que es la base de la economía circular. Seguramente han referido o han escuchado algo con respecto a esto. Cuando uno habla de economía circular, habla de muchos aspectos vinculados a esto que tienen que ver con esta reutilización. Digamos, cuando comenzamos la obra, cuando se ejecuta la obra, uno trabaja con materiales de origen primario. En este sentido, la economía circular pondera la utilización de materiales de característica o de genética secundaria, es decir, la reutilización. En esa línea de pensamiento, el análisis del ciclo de vida de los materiales es fundamental. Entonces, empiezan a aparecer otras variables que hasta el momento no habíamos considerado, y es este despiece, digamos, de la obra, de la obra de arquitectura, pensándola desde otro lugar. El análisis del ciclo de vida de los materiales es un análisis que sirve para ponderar productos, por ejemplo. Hay varias empresas que hacen el análisis del ciclo de vida de sus materiales. Una de ellas, por ejemplo, lo pueden buscar en la web, el Saint-Gobain, que es el productor de isobar, de las aislaciones, entre otras cosas, tiene publicado el análisis del ciclo de vida de su producto lana de vidrio, por ejemplo. O sea, es un instrumento, una herramienta para la comercialización de productos que es valiosa. El análisis, como decía, del ciclo de vida de los materiales, hay un modelo que después les vamos a compartir, simplemente para que tengan más información con respecto a esto. El cálculo no es tan sencillo, pero de todas maneras pueden acercarles alguna mirada con respecto a esto. En función de la variable de producción, históricamente, la variable de producción del sector de la construcción, en general nos manejamos con una construcción de tipo lineal, es decir, existe la extracción de materias primas primarias, que era lo que mencionaba antes, la fabricación de los productos para la construcción y el transporte.
Luego tenemos la fabricación, o mejor dicho, el diseño, la fase de planificación y diseño de la obra, la fase de ejecución de la obra, la fase de uso del edificio, hasta la demolición, la gestión de los residuos y el vertido. Esta es la clásica evolución, digamos, a nivel constructivo, de una obra. La economía circular lo que está proponiendo en función de ese ciclo de vida y de la reutilización de los recursos es que el punto de arranque muchas veces está en el uso de materias primas secundarias, o sea, no solamente de primarias, sino la reutilización. Fabricación y producción, porque las piezas pueden necesitar alguna adaptación, luego otra vez la fase de planificación, la fase de ejecución de obra, la fase de uso del edificio, y aquí aparece la deconstrucción o el desarme. Gestión de los residuos y el reciclaje. En una condición de linealidad del proceso no se da. Esto hace que, por ahí en este gráfico, que es un poquito más amplio, se puede identificar mejor, en función de la obra nueva, tengo materiales y componentes primarios, pero también tengo materia prima de índole secundaria. En función de este desarrollo, se produce la construcción del edificio. Este edificio puede tener mantenimiento, puede tener rehabilitación parcial, puede tener rehabilitación total o cambio de uso, para lo cual voy a deconstruir parte del edificio, que de alguna manera forma parte de estos resultados o estos residuos, que ya no son residuos, vuelven a ser materia prima, y en este caso secundaria, para la conformación de partes del edificio, de otros edificios, o para el mismo mantenimiento del propio edificio. Entonces, es un criterio, el de la economía circular, que amplía enormemente la posibilidad de utilizar los mismos recursos más de una vez. Con lo cual, el pensar qué materialidad va a tener el edificio es muy importante. Desde este punto de vista, se desarrolló un primer prototipo la gente de Arup hizo un primer prototipo en Inglaterra con el criterio de la economía circular. Es decir, que cada uno de los dispositivos, elementos constructivos, tuvieran segundas utilizaciones, provinieran de ya dispositivos que se habían desarmado, no son originales, y se generó una primera situación de empezar a repensar estos sistemas. Por supuesto que exigen una manera de ver la obra desde otro lugar. El proceso de proyecto es muy diferente, como decíamos hace un rato. Esto trabaja sobre uniones, sobre piezas, y que en este desmonte eventual que hiciera falta, las piezas no se pierdan. Entonces, la mirada sobre la obra de arquitectura, sobre la producción de la obra de arquitectura, es bastante diferente. Un pantallazo donde está resaltado en rojo las variables que son importantes de cada una de las certificaciones que puse hoy acá. Hay más. LEED es americana, su origen es americano, la BREEAM es inglesa. Cada una de ellas, que de alguna manera lo que prevén son estándares para la generación de puntuaciones, de performances que deberían sostener los edificios y ganar con esos puntuaciones, como decía, que le dan de alguna manera algunos atributos a nivel empresario, a nivel financiero, a nivel económico y demás.
Básicamente los puntos que están resaltados en color rojo tienen que ver con los puntos que mencionamos hace un rato de criterios de sustentabilidad. Por eso decía que está toda entrelazada la información. Verde es otra metodología que se da en España, y también habla de, por ejemplo, lo leemos de acá, elección del sitio, proyecto de emplazamiento y planificación, calidad del espacio interior, energía y atmósfera, calidad de servicio, recursos naturales e impacto socioeconómico. Puede haber algunos matices entre una certificación y otra, pero lo que están buscando todas las certificaciones está establecido en esos puntos que mencionamos antes como criterios de sustentabilidad. Algunas certificaciones tienen algún aspecto más vinculado a algunas situaciones, por ejemplo, Passive House, que ahora después lo vamos a ver, está establecida básicamente casi en lo que se diría el consumo cero, o casi cero, o nulo, de energía para poder funcionar. Mientras las otras tienen otros criterios también. Well, también es otra de las certificaciones, y esta es Passive House, que bueno, se desarrolla en Alemania originalmente, que no, todas estas certificaciones no es que son para vivienda o para industria, en realidad son para todos los edificios. De hecho, participé de una formación de otra certificación que se llama EDGE en Buenos Aires, y es prácticamente similar a todas estas. Por eso era un poco como para darles un panorama de todas las, de algunas de las posibilidades que hay, pero ¿qué es lo que tienen en común? ¿Qué es lo que nos interesa? Eso que tienen en común y que mencionaba hace un rato con respecto a los criterios de sustentabilidad, son o forman parte de lo que gestionamos a partir del LabGES, el Laboratorio de Gestión Sustentable, con Analía Díaz, Yami, Juanca y demás, en función de lo que es el listado de comprobación, que es la herramienta diagnóstica que les vamos a enviar, y que es básicamente una planilla de cálculos donde se establecen dentro de esos 6 criterios, ítems. En este itemizado, ustedes tienen una puntuación posible. Cada uno de los ítems van a tener 3 variables, cumple, apenas cumple o cumple, y ustedes pondrán en la primera columna la valoración que hacen con respecto a ese ítem. Cada uno de esos, en los cuadrados amarillos, van a tener una puntuación, y esto va a determinar en qué estado está el edificio hoy, de acuerdo a lo que ustedes están ponderando. Profe, una pregunta. Esto es del edificio así como está, ¿no? Sin cambiarle nada. No, sin cambiarle nada. La idea es esa. La idea es que, Okay. a ver, cambiarle algo con respecto al texto que mencionás. No, me refiero al edificio así como nosotros lo agarramos ahora. Un diagnóstico de cómo está sin cambiarle nada de diseño, digo. Exacto, sí, porque pensá que es un edificio que vos estás diagnosticando. Como está, está. Bien. Luego, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como esta es una herramienta de evaluación, obviamente va a saltar la información de qué variables son las que están mejor, razonable o peor. Y ustedes van a tener la oportunidad de decidir sobre cuáles de estos aspectos, por supuesto que la mayoría que puedan tomar mejor, para producir la condición de rediseño sobre ese edificio. Y vamos a tener que contrastar en una segunda oportunidad, vuelven a trabajar con esta planilla cuando ya hicieron las modificaciones que consideran pertinentes, y vuelven a reevaluar el edificio. Y vamos a ver si hay Bien. una diferencia. ¿Mm? Perfecto, gracias. No, por nada. Esta planilla está armada también con criterios. Piensen ustedes que es una matriz de evaluación pedagógica, ¿no? No podemos certificar con esto, pero está anclada en información vinculada a la ley 13.059, las normas IRAM. Las normas IRAM son 11.603, 4 y 5, la 11.900, no lo puse todo ahí porque es un montón de información. Matriz de edificios eficientes, la matriz de LEED, y el manual de proyectos sostenibles, que es el librito que les habíamos comentado clases anteriores, que está en la bibliografía.
Otra posibilidad, o digamos, la que a nosotros nos interesa es la que acabamos de mencionar. Esta es una posibilidad también para evaluar edificios, que es el criterio del semáforo, se llama. Esto fue desarrollado por el gobierno, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y también tienen un manual, ahora que me acuerdo, de ciclo de vida. En el sitio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible está este modelo de evaluación y el manual de cálculo o de diseño de ciclo de vida de los materiales o de los procesos. Esta es otra posibilidad. Esto opera, fíjense, sin riesgo, riesgo medio, por debajo, bueno, opera, si es verde está bien, si es amarillo regular, y si es rojo no cumple. Es otra manera de ver el mismo tema. Nosotros nos parece mejor, o sea, más completa la anterior. Bueno, hasta acá entonces fue el desarrollo. Vamos a hacer esto.